tercer episodio, tal vez sea el anteúltimo, el miércoles sea el último, y estamos viendo esto de cambiar un poco la mentalidad de lo que es Jesucristo, de lo que es este movimiento que Jesús inició. Y entre tantas cosas que podemos resumir, podemos decir que Jesús no es una religión, que Jesús presentó un mensaje, y ese mensaje era el reino de Dios. Y cuando hablábamos de reino, hablábamos de un territorio, hablábamos de un reinado, valga la redundancia, de una patria, de una ciudad. Hablábamos que en ese territorio había un rey, ¿quién era? Jesús. Y que su reino, cuando llegaba a nuestro corazón, hacía de nuestro corazón su territorio, su lugar, su reinado. Y que es un reino que comienza en lo invisible, en el corazón, pero que se va manifestando en forma visible en todo lo que nos rodea, en nuestras relaciones, en nuestros gestos, en nuestros sentimientos, en nuestros lugares de influencia. Se va manifestando este reino, porque decíamos que era un reino que avanza, que impulsa, que está metido y sumergido en una fuerza centrífuga, va hacia afuera, aunque haya comenzado en el corazón. Es interesante porque hablábamos de el comienzo, cuando Dios creó los cielos, la tierra. Los cielos, la tierra, los cielos, la tierra, y aún todavía no había creado al hombre, la mujer, y ya tenía mentalidad, un propósito para esa creación. Y en esa creación, cuando hablamos de tierra, hablamos de que también Dios tenía una intención sobre esta tierra, y que iba a usar sus medios, como Adán y Eva, para poder llevar a cabo esa intención. Y dentro de esa intención y propósito era colonizar esta tierra. Y cuando vio que todo era bueno, en aquel comienzo en el Génesis, miró a su costado, por así decirlo, porque su intención era trasladar su cielo a esa tierra. Miró a su costado y dijo: falta algo para poder lograr esta colonización. Y ahí surge el versículo cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y ahí Él crea a Adán y a Eva para llevar a cabo esta colonización en la tierra. Cuando hablábamos del comienzo, hablábamos que Dios en ese reino había creado un lugar, un territorio, el Edén, el huerto del Edén. Había puesto su sistema, su mundo en ese lugar. Habíamos aprendido que mundo era sistema, autoridad, poderes de control, y que Dios también estaba en medio de ellos como el cielo, en medio de Adán y Eva. Y vemos que había una armonía, una unidad entre el cielo, el mundo y el territorio. Los tres en ese momento era una sola pieza. Pero que cuando Adán y Eva desobedecen, todo se fragmentó. Y ahora teníamos un territorio, una tierra, teníamos dos cielos y teníamos dos mundos, uno visible, uno invisible, y teníamos tres cielos, que ya lo expliqué en los episodios anteriores. El deseo de Jesús fue restaurar la posición del hombre y de la mujer. Es más, el prefijo preferido de Dios es re. Diga conmigo, re. Dígalo, re.
¿Qué significa el prefijo re? Bueno, un poquito de temor, ¿sí? Del maestro Ciruela que le diga, no, eso no significa. Sentate, ten un 4. Muchos tienen ese estigma. Repetir, volver al estado inicial. El propósito de Dios es restaurar al hombre y a la mujer a su posición original. Dios tiene un plan de salvación, pero la salvación no es el mensaje principal de la palabra de Dios, sino la restauración del hombre a donde Dios lo había colocado. La salvación es el medio, pero el mensaje es devolverle al hombre, a la mujer, lo que perdió en su desobediencia. Para no detenerme, el episodio del día de hoy se llama las manifestaciones de la colonización. Las manifestaciones de la colonización. Cosas que suceden cuando Dios está obrando. Cosas visibles que suceden cuando Dios está obrando. No quiero cerrar la serie sin darle el concepto de colonización. ¿Por qué hablamos de que Dios está colonizando? Ya no está conquistando. Dios no es un conquistador. Él es un colonizador, por así decirlo. Cuando hablo de la colonización, el significado ahí en la RAE me habla de que es una victoria o un triunfo de una persona o de un grupo sobre un territorio y que se ejerce sobre ese territorio dominación. Diga conmigo, dominación. Uno de los anhelos de Dios para tu vida y la mía es que nosotros podamos tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Saben qué significa la palabra dominio en hebreo? Gobierno. Que vos puedas gobernar tu vida. Y la colonización ejerce dominio o fuerza sobre ese territorio. La colonización es la ocupación parcial o total de dicho gobierno, dominación, con una nueva cultura de parte del colonizador. Entonces, cuando decimos que Dios quiere colonizar mi vida, Él quiere establecer en mi corazón su cultura, su cielo, su mundo, lo que perdimos en nuestra desobediencia a Dios. ¿Cuántos creen que en el cielo hay paz? ¿Cuántos creen que en el cielo hay abundancia? ¿Cuántos creen que en el cielo hay amor? ¿Cuántos creen que en el cielo hay plenitud? Ese cielo Dios lo quiere instaurar en tu corazón. Por eso Jesús no es religión, es rey. Y cuando vos aceptás este reinado, no aceptás una religión, aceptás a un rey. Antes de la caída y de la desobediencia, no había salones, no había templos, no había coros, no había músicos. Un hombre, una mujer y Dios en medio de ellos. Y dice la palabra,
y vio Dios que todo era bueno. Diga conmigo, Jesucristo no es una religión, es un rey. Y Él ofrece su reinado a aquellos que lo aceptan. Y el primer territorio que Él quiere establecer el gobierno es tu corazón. Y si en su cultura no hay violencia, no hay gritos, no hay dolor, no hay tristeza, Él quiere dominar, gobernar tu corazón con su cultura. De ahí la famosa frase, cuando uno está bajo el gobierno de Jesús, ¿qué haría mi rey en esta situación? ¿Qué dice mi rey en esta situación? Y ahí las cosas cambian. La Biblia habla de reino de Dios, reino de los cielos. La verdad que podríamos decir que son expresiones semejantes, son parecidas. Pero podemos decir que el reino de los cielos es el lugar físico o espiritual, real del gobierno de Dios, donde Él estableció su corte celestial. Y podemos decir que el reino de Dios, es la extensión de ese reino de los cielos. Es la extensión de ese territorio donde Él quiere establecer su corte suprema. Es la extensión aquí en mi corazón, pero también en la tierra, donde el Rey quiere hacer su voluntad. De hecho, el mensaje, como decíamos, de Jesús fue el reino de los cielos. El término reino de Dios, 52 veces en el Nuevo Testamento. 52 veces en el Nuevo Testamento. Reino de los cielos, 31 veces. O 31 veces. Y la palabra reino, 138 veces. Iglesia, solo 2 veces. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? El reino de Dios. Cuando hablo de colonización, es diferente a conquista. Porque la conquista se establece por fuerza. Pero en la colonización no hace falta la fuerza, hace falta la influencia. Y Jesús quiere influenciar tu vida. Dios quiere influenciar tu vida. Y no lo va a hacer por fuerza. Porque tenemos un Dios caballero. Tenemos un Dios caballero. En la conquista se aniquila al enemigo. En la colonización no hace falta aniquilar al enemigo o al pueblo conquistado. Se lo pone bajo su gobierno, simplemente. Dios quiere y anhela que vos y yo voluntariamente nos pongamos bajo su gobierno. Cuando uno conquista, puede haber o no intercambio cultural. En la colonización es excluyente. La cultura del colonizador se establece en el colonizado. Y es el anhelo de Dios que puedas conocer y vivir la cultura del reino de los cielos en tu corazón. Y en esta colonización va a haber manifestaciones. Diga conmigo, manifestaciones.
estas expresiones que son visibles. Jesús se presenta en su primer discurso en una sinagoga allí en su ciudad de crianza, en Nazaret, tomando un rollo de los libros proféticos en la sinagoga, en ese lugar donde los judíos se reunían, y él desenrolla el rollo, lo abre y empieza a leer esta cita diciendo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha elegido, me ha dado de su favor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, a anunciar, a pregonar el año agradable del Señor. Jesús se presenta y dice, esta es mi carta de presentación, este es mi oficio. Para esto fui enviado, para darle buenas noticias a los pobres, para sanar a aquellos que están heridos de corazón, para darle libertad a los que están oprimidos también allí en su mente y en su corazón, para darle libertad, vista a los que no ven, para darle un rumbo, un propósito, para darle a entender cuál es su posición, para restaurar su posición por la cual fueron creados. Es un año agradable. Es el favor y la misericordia de Dios acercándose al hombre. Estás aquí no por casualidad. Estás aquí porque Dios te invitó y te trajo, porque hoy Dios quiere darte una buena noticia. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere establecer el reino en tu vida. Jesucristo no es religión. Jesucristo es un rey. Y Él está golpeando la puerta de tu corazón para que ese reinado que Él te ofrece pueda entrar y hacer de tu corazón el territorio para que la armonía del cielo entre. Y la paz del cielo, el bienestar, el shalom, la prosperidad pueda empezar a manifestarse en ese corazón. Lucas 11, versículo 19, dice la palabra, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, y me meto un poco más profundo ahora. Si yo echo fuera los demonios, ya estoy entrando en un campo oscuro. Porque hay fuerzas, porque hay agentes espirituales en las cuales vos estás batallando y te cuestan creer en lo que este predicador te está diciendo. La Biblia le llama demonios, que están alojados en un territorio que no se ven, pero que están. Y son fuerzas que te tiran a una vida sin sentido, sin intenciones, metas, propósitos. Y Dios también, Jesús entendió que el ser humano es un ser espiritual y que estas fuerzas también iban a querer opacar ese propósito de restauración. Por eso echaba fuera demonios. Porque los demonios no querían dejar de ocupar el territorio que ellos poseían. Y Jesús se presenta liberando a personas de estas fuerzas oscuras internas.
Y Jesús dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Belcebú era un dios pagano del origen filisteo, un pueblo enemigo de Dios, que significa el dios de las moscas, el dios de los estiércol. Y el contexto de este pasaje son un grupo de religiosos que le dice, vos haces milagro o vos echás fuera demonios por el príncipe de los demonios que es Belcebú. Era el mismo Satanás. Vos echás fuera demonios porque Satanás está en vos. Y Jesús le responde, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, como ustedes dicen, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? Ellos serán vuestros jueces. Tráigame luz, pastor. Vuestros hijos, aquellos que están acusándole de que Jesús está echando fuerzas internas oscuras del corazón del hombre y de la mujer por medio de otra fuerza oscura, Jesús le dice, ok, ustedes me acusan con este argumento, ¿y sus hijos por quiénes los echan? Había movimientos en la actualidad, en aquel momento, había movimientos exorcistas, por así decirlo. Gente que echaba fuera demonios o que decía echar fuera demonios. Josefo, que es un historiador de aquel tiempo, y nosotros tenemos libros de Josefo que nada que ver con la Biblia, nos habla de que muchos del pueblo hebreo y judío usaban el nombre de los patriarcas para hacer estas actividades exorcistas, para echar fuera demonios. Ya estaba en la cultura. Muchos usaban el nombre de Salomón para poder hacer libre a una persona, y a ellos no le decían nada. A ellos sí se lo permitían porque eran parte de ese grupo o de esa élite. Pero a Jesús lo acusaban diciéndole, vos lo haces por el príncipe de este mundo, por el príncipe de los demonios que es Satanás. Pero también puede pasar que Jesús le dijo, muchos de los que hoy me acusan, sus hijos van a entregar su corazón a este reinado, a este rey. Y ellos mismos lo van a echar en mi nombre. ¿Los van a acusar también a ellos? ¡Wow! ¡Qué hermoso que es Jesús! Cuando había situaciones donde lo querían hacer tropezar o tender una trampa, siempre había una palabra de sabiduría. Y Jesús aclara en este pasaje, mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente hay un rey más poderoso en el cual viene a quitar y a raer los enemigos que están establecidos en su territorio. Donde está el gobierno y el reino de Dios, no puede haber otro agente espiritual. Entonces, donde está el gobierno de Dios, hay liberación de opresión interna. Qué bien me siento con Jesús. Puedo dormir en paz. El rey David, sin la revelación completa de Jesús, el Mesías, decía en uno de los salmos, un guerrero David, un hombre que luchaba, un hombre que se levantaba con guerra y se acostaba con guerra, decía en una de sus oraciones, como un poema a Dios, decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, aunque haya guerra, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado.
Un hombre que se está yendo a dormir, pero que su conciencia la traslada al gobierno de Dios. Un hombre que duerme en paz, porque está bajo la dominación o el gobierno de Dios en su corazón. ¿Cómo te estás yendo a dormir últimamente? Mateo 11, versículo 2 nos dice: y al oír Juan, el primo de Jesús, Juan el Bautista, entre comas, está en la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? Detalle. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos, las manifestaciones de Jesús, de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús, obvio: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el que tenía que venir o teníamos que esperar a otro. Hay algo que no me cierra. Juan, el Bautista, envía a dos de sus mejores discípulos confidentes. Díganle a Jesús si es él o tenemos que esperar a otro. Juan el Bautista. ¿Por qué se asombra el pastor? Porque fue el mismo que dijo, cuando lo vio a Jesús viniendo a él a bautizarse, fue el mismo quien dijo: ahí viene el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue él quien se humilló delante de Jesús a no querer bautizarlo porque vio la grandeza y la realeza de un rey. Y fue el mismo Jesús quien le dijo: no, Juan, primo mío, hay que bautizarme porque esto conviene que se haga. Pero ahora Juan, con esa convicción que él tenía, ahora está mandando a dos de sus discípulos a decirle: ¿Jesús era vos o era otro? Diga conmigo el detalle. El detalle es en la cárcel. Es el lugar donde Juan estaba ocupando, en la cárcel. Vemos a un Juan que duda de Jesús, porque está en la cárcel. Y no está mal que vos y yo tengamos duda de Dios, de sus manifestaciones, pero la verdad es que cuando estamos en situaciones de apriete, cuando estamos en la cárcel, dudamos demasiado. Y Juan acá nos representa todo. Hace meses atrás estaba reconociendo a Jesús como rey, como Mesías, pero ahora en la cárcel, en una situación complicada, está dudando del gobierno de Dios. Levanta tu mano derecha y decís: Jesús me ama. Jesús me ama. Y Jesús amaba a Juan. Respondiendo Jesús, les dijo: háganle saber a Juan, por favor, lléguense con este mensaje. Háganle saber a Juan lo que oís y lo que ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado la buena noticia. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y estos hombres ven los milagros, estos hombres ven las manifestaciones, estos hombres ven las señales de un hombre que trae un reinado, y en ese reino están este tipo de manifestaciones.
Y estos hombres corren a Juan y le dicen, podés morir tranquilo. Él es el Mesías. Los cojos andan, los muertos son resucitados, los ciegos recobran la vista. Esto nos dijo que te digamos, sí, está bien, pero ¿lo hace? Sí, lo hace. Estuvimos en medio de su movimiento, estuvimos en medio de su gobierno y estas cosas son naturales para Él. La colonización del reino, la que vos y yo tenemos la responsabilidad de llevarle a la gente, viene con manifestaciones detrás. Y es nuestro mensaje, aunque vos dudes de tu situación personal, si Dios está o no está, Jesús te dice que el reino se sigue manifestando, que Él no ha cesado de hacer milagros, que Él no ha cesado de darle vista a los ciegos, de darle paz al que está en tormento, que Él no ha cesado de liberar a gente que está mal internamente, Él no ha cesado de manifestar su gobierno en la gente. Yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor. Mateo 4, versículo 23, dice, Jesús recorría toda Galilea, estoy terminando, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Diga conmigo, reino, reino. Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¡Wow! Su fama se extendió por toda Siria. Y le llevaban los que padecían de diversas enfermedades. Le llevaban los enfermos a Jesús. Los que sufrían dolores graves. Le llevaban los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos. Y Jesús los rechazaba. Y Jesús los rechazaba. Y Jesús los rechazaba. Y Jesús los rechazaba. Intentaba sanarlo. Probaba en sanarlos. Y Jesús y Él lo sanaba. Yo no sé si la iglesia está dormida. Donde estaba Jesús, donde estaba el gobierno de Dios, sé que hay más, sé que hay mucho más. Donde está el gobierno de Dios hay yo veo la cara de los que lo dicen y digo, lo hizo en la vida de ellos. Donde está Dios, donde está el gobierno de Jesús hay le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea, de la región al otro lado del Jordán. Porque el gobierno de Dios estaba allí, en medio de ellos.
Decíamos el episodio número 2, que la iglesia, vos y yo, estos vasos de barro, con la excelencia de Dios en nosotros, con la autoridad de Dios en nosotros, podíamos ser o somos los canales de esa potestad y de ese gobierno. Pero ahora Dios nos está enseñando que hay manifestaciones cuando Él está presente. Y termino con este pasaje. Marcos 16, versículo 17 al 20. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Acompañarán a los que creen. A los evangélicos bautistas. A los pentecostales. A los católicos romanos. A los nazarenos. ¿Verdad que no dice eso? A los que creen. A los que aceptan su gobierno en el corazón, a los que aceptan al Rey y su obra redentora. ¿Y qué va a pasar con los que creen? Expulsarán demonios en mi nombre. ¿A dónde están los que expulsan demonios? Y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase. No vamos a estar saliendo todos a buscar. El apóstol Pablo está misionando y llega a una isla y en medio de su aflicción, frío, naufragio, porque venían de un naufragio, nada hasta la orilla, y cuando empieza a hacer un fueguito en medio de la lluvia, una serpiente se le apegó a la mano y le inyectó todo el veneno mortal. Y Pablo sacudió la mano y el demonio, por así decirlo, le soltó. Los nativos estaban esperando que capú. Y Pablo seguía preparando el fuego y los nativos. Y Pablo seguía calentándose y preparando todo. Tenía la mano hinchada. Tal vez le dolía. Pero no lo mató. Tal vez te duela ese veneno que te quisieron inyectar o lo que pasó, pero no te va a matar si el gobierno de Dios está en tu vida. Podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso, no les dará daño. En medio de una reunión, una vez, una hermana nos confesó que algo le había puesto al café porque no nos quería. Yo no sé si lo tomé, no lo tomé. Lloró. No se congrega más con nosotros, pero lloró. Yo digo, ¿qué le habrá puesto? Cuando vos estás bajo el gobierno de Dios, Él guarda tu vida. Él cubre tu vida. No le dará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos. A ver las manos. A ver las manos. Pondrán las manos sobre los enfermos y tal vez ellos se sanen. Perdón, y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo
y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos, diga conmigo, y los discípulos, aleluya, fueron por todas partes y predicaron. ¿Qué cosa? La buena, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué predicaban los discípulos? Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas, algunas, pocas, muchas señales milagrosas estaban sobre ellos. Quiero hacer dos llamados en esta mañana. Y quiero que podamos tener esta conciencia en esta mañana. Su gobierno está aquí. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice, Él está en medio de ellos. Él quiere ofrecerte su reinado en tu corazón. Él quiere ser el rey de tu vida. Y la Biblia dice que todos, absolutamente todos, estamos separados de ese gobierno. La Biblia también dice que el pecado fragmentó ese gobierno, esa relación, y ahora cada uno hace lo que quiere. Y se olvidó de ese gobierno. La Biblia también me enseña que ahora hay un puente que se llama Jesucristo para establecer nuevamente ese gobierno. Pero el mensaje fue este: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se acercó. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Arrepentíos. Cambien la forma de pensar. Cambien la forma de actuar. Cambien. Si creen que me necesitan, dice el Señor en esta mañana, tienen que reconocer que las cosas hasta aquí la hicieron mal. Quiero que cierren todos los ojos porque no quiero que se intimiden, pero si sos tan amable, ¿habrá alguien aquí que quiera el gobierno de Jesús en su corazón? Y yo te voy a invitar, si tal vez